Cuán grande es poder pensar y meditar, amigos míos, en esta hora. Encontrarnos con nuestro Dios para estudiar la palabra de Dios, para comprender lo que Él quiere decirnos y quiere a través del tiempo, ¿verdad? Condujo a su pueblo y también a nosotros en la hora final de la historia en la cual nos encontramos viviendo. Por eso es la parte 5 hoy del mensaje solemne, profético de Jesús a su pueblo. Quiera Dios acompañarnos y bendecirnos. Ahora bien, el Apocalipsis fue dado para traernos seguridad y esperanza. Todo lo contrario de lo que millones, ¿verdad?, piensan en el mundo. Y Dios quiere que podamos compartir estos programas en una forma muy grande. Suscríbete, no te olvides, para que realmente podamos entregar todo lo que realmente deseamos entregarles al finalizar las partes que tiene este seminario, como ya vimos que tiene 3 partes especiales. De manera que es una llave. El Apocalipsis es una llave donde ¿por qué? Porque nos abre el mundo eterno. En realidad todos los libros de la Biblia se encuentran allí, en el Apocalipsis. El lenguaje en que está escrito, las figuras que allí aparecen, son sacadas de diferentes partes de las Sagradas Escrituras para que podamos entender. Pero antes de todo debemos pedirle al Señor que nos acompañe, que Él nos dirija, que Él esté con nosotros y nos ayude, ¿verdad?, a fin de que podamos entender, por un lado, lo que hoy tenemos que entender, y por otro lado, también presentar ante Dios las peticiones que vosotros hacéis llegar a través de los pedidos en forma especial. Con reverencia, oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Te rogamos que nos dirijas y nos acompañes en este programa, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, y para que podamos entender tu palabra y prepararnos para la eternidad. Es el único deseo que tenemos en este mundo, Señor. ¿De qué serviría nuestra vida si no pensamos en la eternidad? Y también nos acordamos de nuestros amigos en diferentes partes de esta tierra, en sus peticiones, en sus luchas, en sus conflictos, ya sea enfermedades, problemas en el trabajo, etcétera. Tú conoces cada problema. Responde conforme a tu infinita sabiduría. Y ayúdanos para que podamos transitar en esta corta vida, de tal manera que pronto podamos heredar la vida eterna. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, que Dios nos bendiga en este programa y podamos llevar adelante toda esta programación y podamos entender lo que Dios ha dejado para nuestra seguridad y nuestra esperanza, como estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Allí vemos las 7 iglesias que, por supuesto, Juan las ve desde Patmos. Estaba allí cautivo a causa de la palabra de Dios y de la tremenda persecución que se había desatado. Y repentinamente aquel glorioso Jesús que estaba en el santuario celestial ya no estaba más en este mundo. Ahora, por supuesto, garantizándonos a nosotros que vimos después de la cruz del Calvario, a Juan también en sus días, de que él no estaba parte de su iglesia, sino que habría de conducir a su iglesia en el último tramo, hasta el día cuando el Señor regresase por segunda vez. Toma 7 iglesias para poder realmente ejemplificar la historia profética de su pueblo hasta el día cuando Jesús regrese. Y saben, este mensaje no es solamente para las 7 iglesias del Asia allí, ¿verdad?, sino todo lo contrario, es para todos los tiempos, porque dice así allí en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan estaba en un momento dramático de su existencia. ¿Por qué? Porque estaba pasando una tribulación en la persecución. Por eso había sido llevado allí al cautiverio. En realidad todos los discípulos habían muerto, murieron en una forma de torturas, mientras que él fue el único que nadie le pudo quitar la vida. Dios tenía un propósito para Juan, darle el Apocalipsis para que nosotros entendamos. Es la mayor revelación de Cristo, nunca olvidemos esto. Cristo, nuestro amado Salvador, el mismo que murió en la cruz del Calvario, ahora intercediendo en el santuario celestial, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo, de acuerdo a lo que ya estudiamos en la palabra de Dios. Ahora bien,
notamos, el viajero de la profecía. Es Cristo el que nos conduce, es Cristo el que nos guía, desde la cruz del Calvario hasta cuando termina el pecado, la miseria y el dolor de esta tierra. Él se entregó voluntariamente por nuestras transgresiones y por todas las cosas que tenemos nosotros como naturalmente somos. Si hoy vamos a entender, el hombre no puede ser salvo por sus propias obras. De ninguna manera, jamás podremos ser salvos de esta forma. Y estando allí en Patmos, en el día santo del Señor, el santo sábado, el cielo se abre ahora para la gran revelación. La voz de Cristo ahora es anunciada y Juan comienza a entender la gran revelación. Pasamos ya por la iglesia de Éfeso, estudiamos el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, ¿verdad? Y hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis, que fue una ciudad que duró mucho tiempo, fue destruida varias veces por cataclismos. 2 terremotos se registran muy grandes en su historia y saben, tenía ciertas características que ya vamos a ver. Y luego continuará el mensaje a Filadelfia que tendremos mañana. Mañana no podemos perder el tema de ninguna manera porque están totalmente relacionados. El mensaje a Filadelfia y el mensaje a la iglesia de la Odisea que tendremos el sábado a las 4:30 p.m., como ya conocemos, ¿verdad? En esa reunión particularmente especial, es en el Día del Señor y en donde, por supuesto, de acuerdo al horario en el cual nos toque, a las 4:30 p.m. en el lugar donde yo me encuentro, ¿verdad? Pero en otros lugares será de acuerdo al lugar donde estemos y terminamos a la puesta del sol despidiendo el Santo Sábado. Cristo intercede en el santuario celestial, ahora en este tiempo, ante el trono de Dios en el lugar santísimo, ¿verdad? De allí vendrá para buscarnos y terminar con la miseria. El mundo va a llegar a su fin. El milenio se va a iniciar, todo lo contrario de lo que muchos aseguran, ¿verdad? En cuanto a que el milenio es anterior, no de ninguna manera, sino que en realidad va a comenzar cuando el Señor regrese y Satanás quede cautivo en este mundo hasta el juicio final y la decisión final de Dios de destruir el pecado para siempre en las llamas del fuego eterno. No habrá nunca más pecado. Podremos gozarnos y alegrarnos por los siglos de una eternidad. Cuán grande será esta realidad cuando estemos para siempre con Jesús en aquel mundo venidero, ¿verdad? Ahora bien, el mensaje a Tiatira, que ayer veíamos, solamente para repasar un poquito, tenía un elogio: amor, fe, servicio y paciencia. En realidad fue difícil ser cristiano en esos días, pero el Señor tuvo su remanente y el Señor en realidad enaltece a ese remanente y le da ánimo, le da entusiasmo, porque el Señor siempre se ocupó de nosotros y quiere que tengamos ánimo mientras avanzamos en la lucha que es la guerra contra el mal, ¿verdad? Dice allí: amor, fe, servicio y paciencia. No os impondré otra carga. Era una carga muy grande, en realidad el remanente fue pequeño comparado con otros momentos de la iglesia, pero se mantuvieron fieles. Siempre el Señor tuvo un remanente en este mundo que llegará hasta el mismo fin. El reproche, ahora que es dado también a los cristianos de esa época, ¿verdad? Dice lo siguiente, leamos. Toleras a Jezabel, quien seduce a la fornicación e idolatría. Ya vimos esto, ¿verdad? La historia de Jezabel del Antiguo Testamento, que introdujo nada menos que el paganismo dentro del cristianismo. La iglesia cristiana apostató en forma terrible también. Por eso la figura es clara. Jezabel espiritual estaba allí adentro. Y por supuesto, el paganismo reinó en una forma terrible. El quinto mensaje, ahora, a la iglesia de Sardis, como ya mencionamos, ¿verdad? Sardis, lo que queda significa. Ahora bien, y vamos a ver, capital del reino de Lidia.
En realidad, Sardis tiene una historia muy larga, sería, pero una ciudad donde constantemente hubo conflictos tremendos, además de los desastres naturales que ocurrieron. Pero hubo guerras constantes. En realidad, en el paganismo eran entregados al culto a Cibeles, madre de los dioses, como dice allí, ¿verdad? Carreras de obstáculos donde terminaban en orgías, en honor a los dioses y demás, ¿verdad?, que ellos tenían. Inventaron la moneda, que llega hasta el día de hoy. Se hizo allí, ¿verdad?, en Sardis. Y por supuesto, como decíamos ya hace instantes atrás, innumerables guerras y constantes conflictos se encontraron en la ciudad de Sardis. La iglesia del Señor tendría un momento dramático. Ponemos esta fecha. Como ustedes saben, las fechas son más o menos, se ajustan al lugar para que podamos entender mejor el mensaje simplemente. 1517, las 95 tesis de Lutero. Ya vamos a comprender mejor hoy esto, hasta el final del papado, ¿verdad? Yo digo final no, porque el papado va a estar hasta el día cuando Jesús regrese, pero donde recibe la herida mortal, ese poder apóstata que surgió, como ya vimos, ¿verdad? Y que no se arrepentirá más hasta el día cuando Jesús regrese. En tiempos del Papa Pío VI, que fue llevado prisionero por las tropas del general Napoleón Bonaparte, el general Berthier dirigía, ¿verdad?, las cosas, y por supuesto surge el ateísmo allí en Francia, terrible. Dios tuvo un remanente, sin embargo. El Señor siempre tuvo un remanente. Jesús habla a su iglesia hasta el fin. Siempre habló a su pueblo. Él nos ama. Él condujo a su pueblo y nos conducirá hasta la patria celestial. Yo conozco tus obras. Acuérdense de esas 3 frases que aparecen en los 7 mensajes. Él conoce nuestra condición. No importa el tiempo en el cual hayamos vivido, en el tiempo profético en el cual nos toca vivir. El Señor espera que respondamos a la luz que Él nos da de acuerdo a la hora profética en la cual vivimos. Por eso hoy no podemos vivir igual en nuestra relación con Dios que los que vivieron en la antigüedad, porque tenemos mucho más pruebas, las profecías trajeron mayor luz, ¿verdad? Ahora bien, al que venciere, estamos en un conflicto, en un tremendo y terrible conflicto, y lo estaremos hasta el día cuando Jesús regrese o hasta cuando vayamos a la tumba, porque es así el drama de esta vida. No podemos liberarnos. Cristo murió en la cruz del Calvario bajo el tremendo peso de los pecados de toda una humanidad. Satanás lo torturó al máximo, un tremendo conflicto, y nosotros también tenemos un conflicto que llevar adelante mientras vivimos, cuando lo conocemos, hasta el último día de la vida, ¿verdad? Hasta cuando Jesús nos resucite y nos lleve a un hogar eterno. Ahora, esta frase nunca deberíamos olvidarla. ¿Por qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, en realidad el Espíritu Santo, ¿verdad?, el encargado de conducir a su pueblo, el que el Señor dejó en este mundo para que luchase en nuestra conciencia, en nuestra mente, y para que hagamos las cosas del cielo. ¿Tenemos oídos para escuchar lo que el Señor nos dice? ¿Estamos entendiendo el lenguaje celestial para que nos preparemos para esa eternidad? Allí en Apocalipsis 3, el verso 1 al 6, vamos a leer lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué palabras tremendas son las que se inician allí en el mensaje a Sardis, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, el que conduce su iglesia en el mensaje y con los ángeles poderosos que ya vimos o veíamos días pasados, ¿verdad? Sin embargo, tiene algo terrible que decirle a Sardis. ¿Qué le dice?
yo conozco tus obras, porque Él conoce las obras siempre del pueblo de Dios. Que tienes nombre de que vives, pero estás, ¿cómo dice? Estás muerto. Qué cristianismo terrible. Y ya vamos a entender por qué el Señor le dice eso a Sardis. Leamos el texto número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una iglesia moribunda, ¿verdad? Había tremendos y terribles conflictos, como veremos. Por eso es tomada la iglesia que estaba en Sardis. Así como Sardis tenía tremendos conflictos, también la iglesia de Sardis tuvo terribles conflictos en cuanto al cristianismo. Aquí sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Qué tremendo, ¿verdad? Aún lo bueno que tenía estaba muriendo. Y el Señor la llama al arrepentimiento y la llama para que sea fiel y ande en los caminos del Señor. El versículo 3 agrega: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Saben, en realidad, yo he leído muchas veces este pasaje y me hace recordar a la historia de la misma Sardis, que vivía en momentos dramáticos. Tuvo dos grandes terremotos, uno antes de Cristo, otro en el año 17 de la era cristiana, que destruyeron totalmente a Sardis. Fue reconstruida, pero ¿saben? El Señor le habla en un lenguaje y nos habla a nosotros al conocer la historia también para que entendamos. Él está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ellos habían recibido el mensaje, conocían el mensaje de Dios, pero no estaban llevando adelante las obras del cielo. Por lo tanto, arrepiéntete, le dice. Pues si no velas, vendré a ti. Y por supuesto, vendré como dice allí, como ladrón, repentinamente. Ellos entendían ese lenguaje. Un ladrón llega en el momento menos esperado. La vida nuestra puede terminar en cualquier momento, en un terremoto, en un cataclismo, o aún en un accidente, etcétera, cuando el corazón se detiene simplemente. Toda una eternidad está en juego, es lo que está diciendo el Señor. Por lo tanto, arrepiéntete, hijo mío. Sé fiel, Él nos trata con amor y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nadie de nosotros conoce esa hora, ¿verdad? Por eso debemos ser constantemente fieles. No solamente pensando en el que el Señor va a llegar pronto, a nosotros que nos toca vivir al final del tiempo, ¿verdad? Tenemos doble motivo, porque estamos al fin del tiempo de gracia, el mundo no va a durar mucho, Cristo va a regresar, pero el principal motivo es que nuestro cristianismo debe ser poderoso por la hora profética en la cual vivimos. Nuestro amor a Cristo debe ser enormemente grande. Y no solamente esto, sino que, porque también nuestra vida, si terminase hoy, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo la luz que recibimos para que podamos vivir para siempre con el Rey del Universo? El versículo 4 agrega: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¡Qué palabras más tristes! Aquel que dio su vida y se entregó a la muerte eterna, siendo Él, si usar el término autor de la vida, Él es vida, es desde el siglo y hasta el siglo. Entregó su vida en la cruz del Calvario y gustó de la muerte eterna por nosotros. Pero ahora yo les pregunto, en Sardis, ¿eran muchas las personas que servían al Señor? Pero allí tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esa era la condición lastimera de la iglesia de esos días, ¿verdad? Y ojalá que no sea la nuestra también del día de hoy, porque podría ser así, y ya vamos a entender al estudiar los dos mensajes que siguen, que son mensajes realmente asombrosos de la palabra de Dios. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestros motivos, Él conoce nuestras obras en cuanto a la proclamación del Evangelio, etc. Y acá dice que esas pocas personas tenían un ropaje blanco, y todavía les promete algo, que andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son halladas dignas.
un hermoso pasaje, ¿verdad? Termina en forma maravillosa. El versículo 5 agrega: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje nuevamente el Señor muestra su amor. El Señor constantemente luchando anda detrás nuestro a través de su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Luchando para que nos arrepintamos, luchando para que dejemos el pecado y que andemos de acuerdo a los mandamientos de Dios, que andemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora la iglesia de Sardis estaba lejos de Dios. Notaron ustedes: el que venciere, otra vez, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor no le está cerrando la puerta, a pesar del drama que había en Sardis, ¿verdad? El Señor no le está cerrando la puerta, sino dice: aún vuelve a Dios, vuelve, porque quiero vestirte de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, ¿verdad?, que es dada por amor al ser humano. Entenderemos en instantes un poco más acerca de ello. Por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios podrá llevarnos a la patria celestial. Ahora bien, leamos esta frase mientras observamos el cuadro. En este periodo se acuña el término protestante, cuando los príncipes firman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos. No había, por supuesto, libertad religiosa. Fueron tiempos terribles. Estamos entre esos 1260 años de terrible persecución. De manera que cuando alguien era encontrado leyendo las Escrituras, era simplemente ejecutado de diferentes formas y maneras. Ahora comienza algo allí, y no puedo decir protestante sin aquel que protestó en forma terrible y enérgica, y me refiero a Martín Lutero. Saben, Martín Lutero se destacó por esto, aunque por supuesto hubo muchos reformadores que actuaron en esos días. El Señor no habría de dejar, Satanás no podría borrar la verdad en este planeta, no podría terminar con la Santa Biblia, ni sus verdades eternas, ni nunca las terminará, ¿verdad?, hasta cuando el Señor regrese. Ahora bien, hubo muchos de aquellos hombres que tenían cargos importantes, príncipes, como dice allí, ¿verdad?, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que realmente se pusieron a favor de, o sea, como protectores de los diferentes reformadores. Algunos de ellos, por supuesto, la mayoría alcanzó la muerte. Otros, como el caso de Lutero, fue protegido. Y ya vamos a ver, Martín Lutero, desde 1483 a 1546. ¿Y por qué lo vemos en esa posición? Bueno, podríamos hablar mucho acerca de ello. Lutero tuvo una lucha interior muy grande porque era realmente un doctor en las cosas de Dios. Él conocía mucho la Biblia, había estudiado historia, había estudiado filosofía, etc., pero encontraba que no estaba bien con Dios. Muchas veces pasaba la noche sin dormir, pensando realmente en la salvación. ¿Será que realmente yo estoy preparado para una eternidad? ¿Cómo mis obras? ¿Son realmente mis obras rectas ante Dios? Y cuanto más leía la palabra de Dios, más infiel se encontraba. Se daba cuenta que las obras inclusive de la iglesia estaban opuestas a la palabra de Dios. De manera que la lucha espiritual que Martín Lutero tuvo fue terrible. Hasta el día cuando, subiendo una escalera, iba allí por obras, quería alcanzar la salvación de acuerdo a lo que le habían enseñado, se puso de pie y dijo: el justo por la fe vivirá, basado en este texto de Habacuc 2:4. Leamos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
ese texto que tiene un contraste enorme, ¿notaron? He aquí que aquel cuya alma no es recta, y realmente Lutero se daba cuenta del terrible pecado, inclusive de cómo andaba la iglesia lejos de Dios, completamente lejos de la palabra de Dios. Estaba viviendo el martirio, observaba las cosas. Entonces dice, ¿cómo? Así vamos a alcanzar el cielo, por las obras. Vamos a caminar, vamos a rezar 1000 Padre Nuestros. ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Por lo tanto, se pone de pie mientras él subía esas escalinatas, ¿verdad? Y ya sus rodillas estaban golpeadas por aquello y se pone de pie recordando este pasaje tremendo. También Romanos 1:17, porque allí se repite este pasaje. El justo por la fe vivirá. Amigo mío, la salvación es un don de Dios. La salvación no la podemos alcanzar con nuestras obras, porque nuestras obras son malas. ¿Acaso no hemos estudiado ya en la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios? Todos hemos nacido bajo el pecado. Necesitamos nacer de nuevo, como ya estudiábamos, ¿verdad? Nacer de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si no tenemos fe en aquel que dio su vida por nosotros, pagó la muerte eterna, y no tenemos fe en aquel que está en el santuario celestial para alimentar nuestra mente y darnos una vida espiritual, jamás heredaremos la vida eterna. Pero por otro lado quiero decirte algo que debe ser un consuelo permanente en nuestra vida, que Lutero comenzó a sentir después que entendió este pasaje que estamos leyendo hoy. ¿Por qué? Esa lucha que él tenía, una paz que sobrepuja todo entendimiento, embargó su ser. ¿Por qué? Mas el justo por la fe vivirá. Se dio cuenta que Cristo había hecho todo para que él pueda ser salvo. De manera que ahora él lo que tenía que hacer era entregar su vida en las manos de su amigo celestial. Entregar su vida en las manos del Todopoderoso, para que el Todopoderoso pudiese amoldar su vida, su mente, de acuerdo a los mandatos divinos. Y entonces llegaría a ser salvo. Tenía que tener la seguridad de la salvación, como nosotros también quiere el Señor que tengamos esa seguridad, apreciado amigo que me ves en este lugar, en este momento. Dios no se alegra que dudemos de sus promesas. Dios no se alegra de que dudemos de lo que es la salvación. Él nos ama profundamente, pero ¿sabes? Por supuesto, el gran problema de la salvación es la entrega total a Jesús. Si nos entregamos a Cristo y amamos a Jesús, nuestras obras serán las de Cristo, ¿verdad? De manera que andaremos en sus caminos. Y quiera Dios que esta sea realmente nuestra experiencia acerca del Señor. Hombre de valor y de estudio fervoroso de la palabra de Dios. Así fue, ¿verdad? Aquel monje Lutero. Ahora bien, el 31 de octubre de 1517 fue un día memorable realmente. Porque el cristiano es valiente, no es cobarde. Y Lutero no podía ser cobarde, ahora había encontrado plenamente a su Señor. Había encontrado realmente lo que era la justicia de Dios. Había encontrado que Cristo había muerto para que él pueda ser salvo. Tenía la seguridad de la salvación. Y escribió 95 tesis en las cuales censuraba los pecados terribles de la iglesia de aquellos días. Por lo tanto, solamente Dios de paso pudo cuidarlo, así como lo cuidó a Juan también, ¿verdad? Allí en Patmos. Lutero fue y valientemente, la gente miraba, clavó las 95 tesis allí, ¿verdad? En el pórtico de la iglesia de todos los santos de la Universidad de Wittenberg. Impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Había que tener valor en ese tiempo para hacer esto. Todos veían allí los pecados en forma pública. Y él llamaba al arrepentimiento a la iglesia y a los hombres para que anduviesen en armonía con la voluntad de Dios. Poco tiempo después, en tiempos del rey Carlos V, ¿verdad? En realidad, ese emperador que
luchó mucho para entender, pero él estaba seguro que Lutero entendía las Escrituras. Comprendía que Lutero comprendía las cosas del cielo y las cosas de Dios. En abril de 1521, he aquí que él se presentó ahora con la dieta de Worms. Es notable, allí como dice, ¿verdad? Esa dieta de Worms que, bueno, por supuesto, no hablaba a favor de las creencias de aquellos días, sino hablaba del paganismo terrible que estaba dentro de la iglesia y de todas estas cosas. Y entonces ahora le esperaba el fallo. Si ese emperador lo podía sostener mientras crujían los dientes de los religiosos, porque los religiosos querían verlo en la hoguera de alguna forma. Y él ahora, en forma valiente, miró las autoridades religiosas y miró ahora al emperador y dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Es que nosotros también estamos así ante Dios hoy. ¿Qué vamos a hacer realmente ante el Todopoderoso? ¿Qué vamos a hacer ante el Rey del Universo? ¿Estamos en armonía con la palabra de Dios? El mundo entero estaba en contra de Lutero en ese momento, pero a él qué le interesaba. Él sabía que el Señor podía obrar para salvarlo, y así obró el Señor para salvarlo, pero en forma pública, de un testimonio vivo de lo que realmente es ser un hijo de Dios, de lo que significa tener a compañero en la vida a Cristo, el poderoso Redentor y Salvador. Bueno, ese protestantismo avanzó. La lucha fue atroz y terrible. No tenemos tiempo ahí para mencionar todo esto, pero saben, muchos escaparon. Por ejemplo, los que estaban allí en Inglaterra y en las regiones cercanas también, la persecución era atroz. Y en el Mayflower, en 1620, ¿verdad? En realidad, hermanos, 102 padres peregrinos subieron una embarcación endeble, que era el Mayflower, del cual veíamos recién, ¿verdad? Para hacer una travesía, y no sin penurias muy grandes, pero llegaron allí al norte de donde actualmente es Nueva York, y allí se establecieron y dieron gracias a Dios, alabaron al Señor, agradecieron a Dios también hasta por las primeras cosechas, porque en una tierra de paz, los nativos de aquel lugar eran hombres y mujeres de paz, y con alegría de corazón les enseñaron a plantar y a cultivar la tierra. Ellos agradecieron al Todopoderoso y ahora hicieron un juramento sobre las Sagradas Escrituras. Se arrodillaron y dijeron que nunca permitirían que la religión y el Estado estuviesen unidas en una constitución. Desgraciadamente no pasó mucho tiempo atrás y el autor del pecado logró cosas terribles con los protestantes. En realidad el origen de Estados Unidos es un origen evangélico, un origen protestante, pero no es hoy el protestantismo de Lutero, amigos míos. Muy lejos está de serlo, ¿verdad? Ahora volvamos a lo que veíamos ayer. Elías luchaba en medio de ese pueblo engañado por la Jezabel espiritual. Y entonces dijo lo siguiente, allí en 1 de Reyes 18, 21 leemos. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Bueno, decídanse. ¿Por qué están adorando a Baal? Si Jehová es Dios y ahora estaba ardiendo allí el holocausto, ¿verdad? Que él había presentado por un milagro poderoso de Dios. 3 años y medio había dejado de llover porque el profeta así lo había ordenado, de manera que no había razón para no querer en Dios. El pueblo estaba con los ojos grandes, pero allí está el problema, el temor. Aquel que no sirve a Dios de corazón, aquel que no ama a Cristo profundamente, jamás llegará a ser salvo. Cuando nos entregamos en las manos de Jesús, no importa el negocio que tengamos, puede ser un enorme negocio donde tenemos a la venta maquinarias,
Puede ser también, ¿verdad?, un lugar donde damos alimentos. Puede ser un lugar donde producimos en una imprenta o lo que fuere, ¿verdad?, las cosas que tenemos en esta vida. Si no somos valientes y nos rendimos al amor en Cristo Jesús y enfrentamos a la sociedad contemporánea como realmente Lutero enfrentó ya en sus días, y también Elías en sus días, ¿verdad? Elías fue al cielo sin ver la muerte, pero no le fue fácil. Pero ahora, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Seguiremos dudando entre la palabra de Dios y las costumbres de los hombres o simplemente la religión de los hombres? Voy a usar ese término. Satanás es religioso también. Tan religioso que estaba en torno al trono de Dios. Pero es un religioso que no hace la voluntad de Dios, y eso es peor que ser condenado. Y allí dice, y el pueblo no respondió palabra. Ese es el mayor pecado que podemos tener. Cuando conocemos la verdad, tenemos que aceptar la verdad. Tenemos que dedicarnos a las cosas del cielo y a amar a aquel que nos amó primero desde antes que el mundo fuese. Pronto ese protestantismo se fue haciendo realmente o convirtiendo en una bestia. Y la palabra bestia en la Biblia, como recordaremos, es la unión de la iglesia y el Estado para perseguir. Finalmente esto llegará a ser el protestantismo. Pero ahora las leyes ya no coincidían con la promesa que aquellos 102 hombres habían hecho sobre la palabra de Dios. En Apocalipsis 13:11 leemos lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Su nacimiento fue puro. El nacimiento era de acuerdo a lo que estaba en la palabra de Dios. El juramento que hicieron esos padres era real, pero desgraciadamente pronto y su descendencia se encaminaron en cualquier cosa. Si ustedes quieren ir a un lugar donde hay miles de iglesias, es Estados Unidos de Norteamérica, y encontramos de las más variadas, desde el culto a Satanás en forma directa, hasta todo tipo, cada uno tiene su iglesia y su religión. Amigo mío, todos marchan con la Biblia debajo del brazo. ¿Y eso de qué sirve? Por supuesto que nada. Pero miren qué pasaría. ¿Qué decía la profecía? Que tenía 2 cuernos semejantes ¿a qué? A los de un corderito, ¿verdad? La separación de la iglesia y el Estado. Pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Ve Juan surgir de la tierra. Por lo tanto es clara la profecía. Pronto el protestantismo se volvió apóstata. Y ahora comenzó a hablar como dragón y hablará cada día más como dragón. Leamos en Apocalipsis 13, 12 al 15. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo no tengo tiempo de explicar mucho acerca de ello, lo expliqué, hay un video especial que ustedes lo pueden ver si desean. Pero en realidad está hablando allí del falso don de lenguas. Cuando allá en el Pentecostés el Señor hizo un milagro para que el apóstol Pedro y los discípulos pudieran predicar en el lenguaje en el cual habían nacido. Aquellos 5.000 se convirtieron en un día. Pero ahora con ruidos raros y misteriosos simulan tener el Espíritu de Dios. Pero no hacen las cosas que están en la palabra de Dios. O hacen una y otra u otra cosa, la que les conviene, de acuerdo al lugar donde están, ¿verdad? Ahora bien, el Señor dice que ese poder llegaría a esta situación. Leamos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esos días están muy cercanos, aunque hoy nos parezca mentira. Pronto se acerca el nuevo orden mundial. No voy a hablar más acerca de esto acá en este momento. Solamente ya tenemos lo suficiente para meditar. Repentinamente, así como dice el Señor, porque el día del Señor vendrá como un lazo. Y le decía a la iglesia de Sardis que vendría como ladrón en la noche. Repentinamente, cuando menos esperamos.
Solo una pandemia, estamos en pandemia. ¿Cómo cambió la vida en pocos días? Repentinamente el mundo entero cambió. ¿Nos damos cuenta, amigo mío? Así dice el Señor. Los tiempos proféticos son solemnes en extremo. Por lo tanto, si amamos a Cristo, que es el que realmente nos dio y nos da las profecías, nosotros debemos ser fieles y andar en sus caminos. Porque este poder le dará el poder a la bestia, ¿verdad?, de Roma para perseguir. Y todos los reinos del mundo irán detrás. Y se encontrará el pueblo de Dios en un drama final antes de la intervención divina. Bueno, pero ese es un tema. El elogio que Dios tiene allí. Un elogio para Sardis. Leamos lo que dice. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Remanente fiel de Dios. Qué tremendo para Cristo decir esto. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Pocas. No eran muchas, ¿verdad? Pero el Señor mantenía la verdad en alto. La victoria de Cristo es nuestra victoria, ¿verdad? El reproche terrible, leamos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. A esa condición estaría. En esta condición se encuentra actualmente el protestantismo. Tienes nombre de que vives. Llevas la Santa Biblia en tus manos. La llevas y vas los domingos de paso, no el día que Dios estableció. Y van, ¿verdad?, siguiendo cada uno una religión diferente. Cada uno arma su templo. Pero la palabra de Dios es una y el pueblo de Dios es uno. El pueblo de Dios está formado por aquellos que siguen los mandamientos de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Dios tiene un pueblo universal, el único pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora bien, la mayor necesidad de este mundo, ¿qué necesita realmente este mundo? ¿Saben? Hay una cita maravillosa que les prometí y ya se la voy a aclarar en cuanto a su inspiración en unos días más. Leamos esta cita. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Así como los reformadores aquellos, ¿verdad? Eran hombres valientes que aún no los asustó la hoguera. Y fueron leales al Todopoderoso, estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Esta cita resume en forma categórica lo que necesita este mundo. ¿Qué es lo que realmente necesita este mundo? Hombres que no se compren ni se vendan. ¿Qué te parece, amigo mío? Cuando uno ve al mundo actual en sus diferentes aspectos, ve a hombres que se venden y se compran, la humanidad está lista para la destrucción realmente. Pero el Señor está buscando hombres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas. Hombres que se mantengan y que le den al pecado el nombre que le corresponde. A muchos no les gusta esto, no importa, analicemos las iglesias. Y ya me proyecto a estos días que vienen, porque hay quienes no quieren inclusive que se estudie demasiado las profecías, porque las profecías se encandilan y muestran la realidad de la vida con respecto al tiempo profético. Si realmente estamos anunciando el Evangelio como tenemos que anunciarlo en la hora final del conflicto. ¿Qué nos ha hecho Dios en nuestra mente hoy? Él desea que podamos anunciar todas las cosas del Señor. Él desea que podamos denunciar el pecado tal cual es, como lo hizo Lutero en sus días, como lo hizo Elías en sus días. Pero amigo mío, nosotros necesitamos la lealtad a Jesús. Sin Cristo nada podemos hacer, más el justo por la fe vivirá. Pero acordémonos que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, ¿verdad? Eso lo vimos ya. Por eso el cuarteto canta un hermoso cántico que escucharemos a continuación.
fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna, bebe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, lleno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. ¿Quieres acompañar a Cristo en esta vida, mi apreciado amigo? Queremos andar en pos de Él en esta existencia. Queremos realmente poseer fuerza espiritual para ser como aquellos que tuvieron que enfrentar momentos difíciles. En esta vida, en este momento actual de aparente prosperidad, donde por supuesto no existe ningún tipo de persecución acá donde estamos por lo menos. Amigos míos, tenemos que prepararnos como pueblo para enfrentar el turbión. Y solo tomados de Cristo, nuestro amigo insondable, si queremos acompañarlo por una eternidad en los cielos, habremos de acompañarlo acá en la tierra primero, ¿verdad? Por lo tanto, seamos un manantial de aguas cristalinas que fluyan de Cristo nuestro amado Salvador. Y gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que está en este mundo luchando por nosotros, podamos ser de bendición para todos aquellos que están en derredor nuestro. Vamos a orar al Todopoderoso y decirle que nos acompañe, que nos dirija y nos ayude para que podamos realmente ser fieles al autor de la vida. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias por el tema que hoy tuvimos. Gracias porque hemos visto, Señor, que las cosas a medias realmente son perdición eterna. Hemos llegado a comprender lo que es ser salvos en Cristo Jesús. Somos salvos por un don inmerecido. Nadie de nosotros merece la salvación. Tú nos das la salvación. La salvación es el mayor don que nos puedes dar. Que estos cortos días que tenemos que vivir los usemos para prepararnos para la eternidad. Pero, querido Padre, que podamos ser amigos tuyos en esta tierra.
que te seamos leales, aunque tengamos todos los días que corregir problemas, dolor y sufrimiento, porque el pecado batalla en nuestra vida en forma tremenda, podamos por la fe triunfar y hacer las obras de Dios, aunque muchas veces tengamos que pedir perdón. Y cuando Cristo regrese en gloria y majestad, junto a tu pueblo de todos los tiempos, podamos heredar la vida eterna. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigo mío, que el Señor nos guarde y nos sostenga. Allí en Apocalipsis capítulo 3 se encuentra algo muy grande, un texto que es hermoso. El que venciere estará vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Ese es tu hermano mayor. Ese es Cristo, nuestro poderoso Salvador, el que nos ama más allá de lo que podemos entender y comprender. Claro, el tema de mañana que Jesús nos va a dar, ¿verdad? Será solemne mensaje profético de Jesús a su iglesia o a su pueblo, ya en la parte sexta, ¿verdad? Filadelfia. Realmente un mensaje impresionante que tenemos que conocer y entender. Que Dios te bendiga, te sostenga y te guarde, no importa el lugar de la tierra o el lugar en el cual te encuentres. Él pueda ser tu consuelo y tu alegría en la existencia. Amén.